Estudios de la Torá por Moshe Ben Abraham. Besota Berajá 54, 1. Y esta es la bendición. Deuteronomio de Barim 33, 1, 7. Esta es la bendición que Moshe, el hombre de Adonai, pronunció sobre los hijos de Israel antes de su muerte. Adonai vino desde el Sinaí. Desde Seir amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán. Y con él había millares de Kadosim. A su mano derecha Yeshua había una ley fiera para ellos. Él en verdad ama a los pueblos, todos sus Kadosim están en su mano. Sentados a sus pies, ellos reciben tu instrucción, la Torá que Moshe nos ordenó como herencia de las asambleas de Jacob. Entonces un rey se levantó en Yesurún Jacob, Israel, cuando los príncipes del pueblo sean reunidos, con todas las tribus de Israel juntas. Viva Reuben y no muera, y que sea él muchos en números. Y esta es la bendición para Yehudá. Escucha, Adonai, el clamor de Yehudá. Y sí, visita a su pueblo, sus propias manos lo defiendan. Pero tú, ayúdalo contra sus enemigos. Comentarios, hechos por su servidor. Esta sección introduce la bendición de Moshe para las tribus de Israel. En el antiguo Israel era costumbre que un padre bendijera a sus hijos antes de morir. Isaac bendijo a Jacob y Esaú, Gen 27, 27, 29. Gen 27, 37, 40. Jacob bendijo a José, Gen 48, 15, 16, y a todos sus hijos, Gen 49, 1, 28. Moisés, el líder supremo de Israel, bendice al pueblo como un padre bendice a sus hijos. La bendición de Moshe presenta varios problemas de interpretación. Por cuanto la bendición de las tribus refleja una condición histórica que presupone la conquista, muchos autores han propuesto el periodo de los jueces como la fecha de composición para la bendición. Esto indica que el autor de la bendición es desconocido. Aquellos que declaran que el arcaico presente en el texto demanda una fecha de composición antigua, insisten en que Moshe es el autor de la bendición. Otro problema es la ausencia de Simeón. Cada tribu de Israel recibe una bendición con la excepción de la tribu de Simeón, la cual no aparecen entre las 12 tribus. En su lugar aparecen las dos clanes de José, Efraín y Manasés, que son considerados dos tribus en Israel. Leví también aparece en las listas de las tribus, aun cuando la tribu sacerdotal no había recibido una porción de la tierra de Canaán como su herencia. El editor del libro de Deuteronomio identifica a Moshe como el hombre de Elohim, v. 1. Esta designación aparece en Jos 14, 6 y en el título del Salmo 90. La designación hombre de Elohim es usada principalmente para identificar a los profetas de Israel, 1 Sa 9, 6. 1 Sa 9, 10. Aquí el título describe la relación íntima que Moshe tenía con Adonai. En su revelación, había hablado con Moshe personalmente, como habla un hombre con su amigo, 33, 11. Durante estos encuentros, Adonai declaraba su voluntad a Israel por medio de Moshe, quien actuaba como el mediador entre el pueblo y Elohim. Moshe describe de una manera gráfica la manifestación teofánica de Adonai. Elohim vino de Sinaí de Seir. Esta es la única ocasión donde el nombre Sinaí aparece en el libro de Deuteronomio para describir el monte donde Adonai había revelado su gloria a Moshe y a Israel. En vez de Sinaí, el libro de Deuteronomio usa Oreb para describir el monte donde Adonai estableció el pacto con Israel. Oreb era el nombre que usaban las tribus del norte. El monte Seir está localizado al sur del Mar Muerto. La localidad del monte Parán es desconocida. Se mencionan dos elementos de la teofanía, resplandor y fuego, pero el texto de este versículo es muy difícil de traducir al castellano. Es posible traducir el texto así como aparece. Y vino con miríadas de santos. Esta traducción sigue la LXX Septuaginta y la Vulgata. El texto dice, vino de Ribebot Kodesh, una posible referencia a Meribacades, así como aparece en 32, 51, vea Num 20, 1, Num 20, 13. Representa a Adonai como el guerrero divino, vea 15, 3, marchando enfrente de su ejército celestial para proteger a su pueblo. Esta traducción asocia el fuego refulgente del B2 con la manifestación teofánica de Adonai, aun cuando el significado del es oscuro. Adonai aparece para proteger a Israel porque él ama a su pueblo.
La palabra pueblos, v3, es plural y es usada aquí para referirse a la totalidad de las tribus. La palabra santo para describir a Israel en el v3 establece que la nación es un pueblo consagrado al servicio de Adonai, Ex 19, 5, 6. Deu 7, 6. Deu 14, 2. Adonai es introducido como rey de Jesurún. La palabra Jesurún es un nombre de Israel y se usa para describir la relación especial que Israel goza con Adonai, vea el comentario en 32, 15. La declaración de que Adonai reina en Israel es común en los Salmos, 93, 1, 97, 1. La aclamación de Adonai como rey de Israel procede de la victoria que él da a su pueblo. 2. La bendición de las tribus de Israel, 33, 6, 25. Cada tribu de Israel recibe una bendición especial y específica. La tribu de Simeón no aparece como una de las tribus porque durante el periodo de los jueces, la tribu de Simeón fue absorbida por la tribu de Judá. Esta omisión indica que el fondo histórico de la bendición de Mosé refleja la situación política del periodo de los jueces o el principio de la monarquía en los días de Saúl o David. Cada bendición aparece con una pequeña introducción, VB 7, 8, 12, 13, etc., excepto en la bendición de Rubén, v. 6. A. La bendición de Rubén, 33, 6. Rubén era el primogénito hijo de Jacob y de su esposa Lea. Rubén perdió su derecho de primogenitura porque él cohabitó con la concubina de su padre, Gen 35, 22, 23. La bendición es que Rubén sea numeroso. Pero el texto permite otra traducción. Y sean sus varones pocos. Esta traducción está de acuerdo con la bendición de Jacob, Gen 49, 4, la cual declara que Rubén no será preeminente entre sus hermanos por causa de su pecado. En el periodo de los jueces la tribu de Rubén estaba en una situación difícil y al punto de ser exterminada. La bendición de Mosé no desea que la tribu perezca, aun cuando su número es pequeño. B. La bendición de Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob con su esposa Lea. La tribu de Judá fue una de las tribus más fuertes y prósperas. Por causa del reino de David y Salomón, Judá ocupó una posición de preeminencia en Israel. La bendición sobre Judá aparece con una introducción. La bendición habla del aislamiento de Judá de las otras tribus y refleja el día de los jueces o posiblemente un periodo subsecuente a la división del Reino Unido después de la muerte de Salomón. La bendición es una oración suplicando la ayuda de Adonai contra los enemigos de Judá. Es imposible identificar a los enemigos de Judá, pero en los días de los jueces Judá fue oprimida por los cananeos y por los filisteos. Shavuot Tov. Ros Mosé.